Bien, muchachos, bueno, dando continuidad a la segunda sesión de Doppler venoso. Esta vez quedamos en lo que correspondía a perforantes de reentrada. Ok, esto también existe y también es importante mencionarlo. Voy a colocar por acá. Ok, bueno, habíamos quedado en estas perforantes de reentrada, ok. Ellas permiten el retorno del reflujo venoso sanguíneo superficial hacia el sistema venoso profundo, ¿okay? En el momento de la relajación muscular. Muchas veces esas perforantes reentradas, que son algunas de ellas, se pueden observar, algunas de ellas no son evaluables, no son características observarlas a nivel del protocolo inicial, pero a veces no las pueden solicitar. Mira, en algún caso que sospechen de que es una perforante de entrada, la que está patológica y la causante de toda la clínica del paciente, en esos casos muy particulares se pueden estudiar. ¿Okay? ¿Cómo? Entonces, importante también reconocer algo, ¿ok? La que se denomina vena comunicante de Giacomini. La Giacomini es una anastomótica magna, ¿ok? Magna, pero realmente es con la safena menor. En ese caso siempre es importante reconocerla porque allí inmediatamente en ese confluente lo vamos a ver. Está el confluente de la safena menor con lo que sería la poplitea, la unión safeno-poplitea. Inmediatamente a ese nivel ustedes pueden conseguirlo. ¿Qué es importante la vena de Giacomini? Bueno, en continuidad con la vena safena menor, se puede también estudiar, se puede valorar. En algunos casos puede haber reflujo, puede ser la causa de trastornos importantes a nivel de la safena menor o de los vasos poplites. Entonces, por eso de igual manera se los trae. La evaluación ecográfica. Ok, bueno, ya partiendo un poco de la anatomía y ya hablándoles de la ecografía, siempre es importante observar una escala de grises, un Doppler color y un Doppler espectral. Siempre el Doppler, por eso se denominaba antes como triplex, porque es la unión de tres componentes o tres parámetros importantes y fundamentales en el equipo, que son el modo B, el modo Doppler color y el modo espectral. Ok, siempre toda vena se debe estudiar de esa forma. ¿Cuáles son las características ecográficas de las venas? Vuelvo y se los repito, ya les mencioné tres principales, pero hay muchas más. La primera es que es un flujo espontáneo, el flujo es respirofásico, hay aumento del flujo con la compresión distal, el flujo es no pulsátil y hay un importante colapso, la maniobra de compresibilidad. Entonces, partiendo de esto, es necesario que ustedes siempre, bueno, coloquen una adecuada compresión, no es que van a comprimir de manera muy fuerte eso en el paciente, porque obviamente va a causar molestia, pero sí de una manera sutil van a permitir el adecuado colapso de la vena. Y eso es lo que va a traer consigo el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Ahora bien, después que yo valoré el modo B, que valoré también con el transductor que todas comprimían de forma adecuada, que coloqué Doppler color, y viene el análisis espectral. Recuerden que el análisis espectral es un flujo monofásico, no es pulsátil. ¿Qué ocurre? Bueno, en este flujo, si yo le pido al paciente que puje o que respire profundo y mantenga el aire, lo fisiológico o lo normal es que la vena cierre. Es decir, ocurra algo que se denomina competencia valvular. ¿Por qué? Porque esta imagen demostrada acá por encima de la línea base, este pequeño piquito que ustedes ven acá, indica que hay un adecuado cierre valvular. Es decir, que la valva o la válvula está de manera suficiente, está adecuada, está competente. Es lo normal verlo así. Si yo le pido al paciente que deje de pujar o que bote el aire que mantuvo durante un tiempo, va a haber un regreso normal, un flujo sostenido, competente, igual como ya venía anteriormente, de regreso. ¿Ok? Entonces siempre es importante reconocer esto, porque si ustedes ven esto, indica que hay un adecuado cierre valvular. ¿Qué pasa?
En la insuficiencia venosa, ya ustedes bien les comenté que la válvula no cierra de manera satisfactoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren acá, ocurre un cierre, pero miren todo este flujo que ven acá por encima de la línea base, indica que sigue pasando sangre, o sea, se sigue regresando la sangre. Es decir, va para atrás otra vez. Entonces, cuando ustedes vean esto, o sea, este flujo, hubo un cierre, pero sigue habiendo paso de sangre, y si le digo al paciente ya deje de pujar o bote el aire, el retorno de sangre va a ser mucho mayor. Esto se le denomina más bien una válvula incompetente. Y cuando ustedes vean válvulas incompetentes, ya inmediatamente hay que colocar el diagnóstico de una insuficiencia venosa profunda. Ok, partiendo de esto, porque eso viene siendo la base de todo. Teniendo ustedes en consideración eso, vamos entonces a hablar acerca de las distintas patologías que vamos a conseguir. Ok, la más frecuente de todo, no menos importante, sería la trombosis venosa profunda. La incidencia, miren, 1,92 por cada 1000 habitantes por año. Más frecuente en hombres que en mujeres, siempre lo van a conseguir así. Del 10 al 15% se pueden complicar, por eso ustedes tienen la vida de ese paciente en sus manos si ustedes realizan un mal diagnóstico. Se han realizado estudios en los cuales el radiólogo, el ecografista no ha detectado el trombo o los estadios iniciales del trombo, y resulta que de 10 a 15% de todos esos pacientes evolucionaron a un tromboembolismo pulmonar, algo que se pudo haber prevenido y no se justifica siendo el ecodoppler venoso el gol estándar para el diagnóstico de esta entidad. El riesgo embólico al 95% en la rodilla, el tercio proximal de la pierna es donde principalmente debemos conseguir. También es importante saber que si ustedes identifican una trombosis del lado derecho, es muy probable que del lado izquierdo, un 15-20% de probabilidades, que también presente una trombosis. Entonces siempre exploren las dos. Yo por lo general exploro las dos cuando el miembro de sospecha me da positivo. Si yo veo que, mira, aquí sí hay una trombosis, ahí es donde me voy para la izquierda. Pero si en un protocolo de TBP que me arrojó completamente normal, que no hay signos de trombo, pues no voy a seguir buscando otros sistemas venosos porque probablemente está normal. Si la clínica está de un lado que está normal, pues el otro lado es muy probable que también lo esté. Bueno, todo se engloba aquí, en esta famosa triada, ya ustedes la debieron recordar, la de Virchow, donde nos habla de la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad. Cuando ustedes reúnen esos tres factores importantes, comienza la formación de la trombosis venosa profunda. Ahora bien, ¿qué es importante ustedes reconocer? Cuando hay un trombo agudo y cuando hay un trombo crónico. Eso es importante que ustedes lo digan. No es suficiente decirle al paciente o al clínico, mira, hay una trombosis venosa. No, es necesario siempre decir si esa trombosis es aguda, si esa trombosis tiene otros hallazgos, si esa trombosis está cursando de ahorita o de antes, etc. ¿Cómo diferenciar una trombosis venosa profunda aguda de una crónica? Bueno, la aguda primero que todo es anecoica. Por eso es que la importancia de que ustedes coloquen el Doppler color, porque es allí donde va a manifestar los cambios. Probablemente al modo B, ustedes si ven un trombo que está anecoico, pues no va a haber manera de diferenciarlo porque el vaso es anecoico. Entonces, en ese caso, ¿ustedes qué deben hacer? Bueno, comprimen con el traductor. Si no colapsa la vena, a pesar de estar todo anecoico, ahí hay un trombo. Eso es sugestivo de un trombo y probablemente anecoico. Entonces, allí ustedes pueden colocar el apellido de fresco. Bueno, fresco se describe en la literatura, me gusta más llamarlo agudo o hiperagudo. O hipoecoico, muchas veces también se va a observar de aspecto grisáceo. Tiende a expandir la vena, ¿ok? En cuadros agudos, la vena responde ante ese cuerpo extraño, ante ese trombo, y se expande, no se adhiere a la pared, por lo tanto, en ese caso, este tipo de trombos suelen ser un poco más peligrosos. La localización y los colaterales también es importante siempre mencionar. Importante reconocer situaciones de riesgo, situaciones de estrés, tales como el embarazo, puede conducir a presencia de trombosis venosa profunda,
pacientes con flujo venoso lento, se engloba una serie bastante importante de patología y la tendencia a la hiperviscosidad. Entonces, sangre de apariencia ecogénica. ¿Cuándo entonces ahora vamos a observar la presencia del otro hallazgo importante a reconocer en cuadros de trombosis? Bueno, aquí hay criterios diagnósticos. Fíjense tal cual cómo se resume, bastante importante todo lo que me interesa que ustedes sepan. Primero va a haber una ausencia o disminución a la compresión de la vena. Miren acá, esto vendría siendo un colapso, en este caso es la femoral. En este caso, miren cómo el operador dependiente colapsa, ¿ok?, la vena con el transductor, y miren que la vena no respondió, o respondió pero muy parcial. En ese caso, no, eso es un criterio diagnóstico para una TBP. Miren acá, que captó adecuadamente la arteria, pero la vena nada que ver. En ese caso, ausencia de flujo, el Doppler color también nos indica la presencia de una trombosis. Maniobra de Valsalva negativo, obviamente. Si el paciente no tiene riego sanguíneo allí, pues obviamente no va a haber presencia de Valsalva porque el flujo venoso es respirofásico. Ok, y lo tercero que correspondería, lo que ya les mencioné, sería la presencia de manera directa del trombo. No siempre se va a ver el trombo, muchachos. Hay veces que si lo ven, excelente. Identifiquen, mira, es anecoico, eso es agudo. Es hipoecoico, agudo. Si es hiperecogénico o ecogénico, es crónico. Ok, chéverísimo. Pero muchas veces no lo van a observar así también. Entonces, en esos casos, si demuestran la imagen endoluminal, pueden hacer el diagnóstico. Pero que no esté, no descarte otros hallazgos propios de la TBP. También distensión de la vena, nos habla muchísimo de cuadros agudos. Y obviamente en cuadros crónicos como estos, ya la vena no va a responder con una distensión, no se va a distender. Entonces, si bien es cierto, la anamnesis nos ayuda muchísimo, todo paciente con más de 6 meses de evolución presenta ya una trombosis venosa crónica. Lo primero a reconocer es que el trombo es central, eso es lo primero, está en todo el centro del loop. Es un trombo que es ecogénico. Segundo, va a estar engrosada la pared, siempre se engrosa. El reflujo, bueno, puede haber ausencia de Doppler color, así puede ser como exista maniobra de Valsalva negativa, pero en algunos casos hay más bien reflujo, porque la vena llega, la sangre venosa llega y se regresa más bien, porque ese trombo está ocluyendo casi por completo todo. Entonces, en ese caso, siempre también puede haber un diagnóstico importante de trombosis venosa crónica. Y bueno, la trombosis venosa crónica también forma colaterales con el tiempo. Eso también es importante que lo detalle. Ok, esto más que todo del punto de vista clínico, para los que les gusta más observar la coloración del miembro, les traigo el tipo de flegmasia en color leche, ok, también llamada flegmasia alba dolens, y la flegmasia cerulea dolens. Son algunas de las clínicas principales en las cuales les va a llegar, y es importante siempre que en la flegmasia alba dolens, vuelvo y les digo que es la pierna de leche, hay una oclusión total del sistema venoso profundo. Por eso siempre la clínica va a ser así. O sea que no toda pierna azul va a ser una trombosis. Puede haber piernas de otra tinción, de otra coloración, que nos hable de oclusiones totales. Entonces la clínica cursa con edema, dolor y una pierna blanquecina. Mientras que la flegmasia cerulea dolens, que es la pierna azul, pues una trombosis venosa de igual manera masiva, hay un compromiso masivo del retorno, pero es violáceo la coloración. Entonces, bueno, eso más que todo para los que son un poco más visuales, más clínicos, para que lo tengan también en cuenta al momento del diagnóstico ecográfico. Hallazgos posteriores a una trombosis venosa, bueno, se producen el 20-50% de los pacientes con antecedentes de una trombosis venosa profunda, así que preguntarle al paciente si ha padecido de este trastorno en otras oportunidades suele ser relevante. La clínica, el éxtasis venoso, edema crónico, dolor, piel indurada, úlceras venosas, varicosas, Homan positivo, el signo del dolor a la palpación del gastronemio, etc. Eso nos ayuda muchísimo también a precisar.
La insuficiencia venosa, bueno, ya les lancé más o menos un dato importante al inicio de patológico. Toda válvula venosa, tanto superficial como profunda, así sean perforantes incompetentes, que produzcan inversión del flujo venoso, que haya presencia de un incompetente cierre valvular, ya eso nos indica, aparte, el paciente le dice, doctor, se me han hinchado las piernas, tengo mucho dolor, generalmente cuando trabajo mucho tiempo de pie, aparte me están comenzando a salir arañas vasculares, varices, etcétera. Esa es la clínica del librito de toda insuficiencia venosa. Pero el diagnóstico no es solamente clínico, hay que complementarlo y ecográficamente le da soporte al diagnóstico que ustedes están sospechando. Entonces, bueno, más de lo mismo, cómo se observa la insuficiencia venosa, en algunos casos en Valsalva más bien hay arteriolización y esto ocurre, no es que se comporte con un problema a nivel del transductor, si ustedes llegan a ver una vena que está de color rojo al color Doppler, sino más bien que en la insuficiencia venosa, en la Valsalva, hay un reflujo, entonces por eso ocurre este cambio importante en la vena. Lo importante siempre es esto, tal como acá lo vemos, una competencia venosa, en donde hay un cierre valvular y no hay más paso de sangre, hasta que yo le vuelva a indicar al paciente que deje de pujar. Siempre es importante evaluar hipertensión venosa, oclusión del sistema venoso, reflujo por incompetencia valvular, etc. Ahora bien, les traigo estos parámetros. Tranquilos que yo después en la guía se los voy a ir facilitando. Los parámetros son, para decir que hay una insuficiencia venosa o un reflujo, es una duración mayor a un segundo, ¿ok? O sea, el tiempo que ustedes vieron la onda que estaba por encima de la línea base, ¿ok? Todo ese tiempo va a ser mayor de un segundo. Eso es lo que nos ayuda al diagnóstico. La amplitud es mayor a 25 segundos, esto pues no nos ayuda muchísimo. Lo que nos ayuda mucho más es la duración. Hay que siempre correlacionar con los diámetros de la vena. Yo por lo general nunca realizo correlación con todos los diámetros de la vena, al menos que yo sospeche que una de esas venas esté incompetente y está dilatada de manera compensatoria secundaria. Pero si no, yo no voy a medir todas las venas. De igual manera, si ustedes deciden realizarlo, pues aquí les voy a traer o les dejo, mejor dicho, un cuadro comparativo entre las afenas, ¿ok? La mayor y la menor, como cuánto mide cada una de ellas y para que puedan ser clasificadas en grado 1, grado 2 y grado 3. La amplitud y la velocidad de ellas también puede ser clasificada. Esto es una clasificación 100% ecográfica, la pueden emplear. Vuelvo y les digo, queda a criterio de ustedes valorarlo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, miren aquí cómo la safena mayor, aparte de tener un flujo retrógrado, miren acá cómo al cierre valvular pasa de un segundo de duración y aparte bastante sostenido, lo que quiere decir que hay una importante insuficiencia venosa superficial. Ok, con respecto a las varices, bueno, las varices son una respuesta de compensatorio ante tanta insuficiencia venosa del sistema profundo y del superficial. Se clasifica en primarias y secundarias. La distensión anormal del tejido conectivo de la parietal venosa vendría siendo la principal causa y se origina en el punto de una vena superficial que se comunica con una profunda. Es allí principalmente. Miren acá cómo se forma en el contexto de una vena varicosa. Casi siempre toda vena varicosa es insuficiente porque no son venas con una adecuada resistencia valvular, no son venas adecuadas para el retorno, cumplir la función del retorno venoso, no sirven para eso. Por lo tanto, esas venas siempre van a tener las válvulas abiertas, siempre van a estar tortuosas y mientras más aparezcan, pues más daño van a ocasionar. Entonces, en ese caso, miren cómo se observa. ¿En qué sentido les digo que más daño van a ocasionar? Bueno, porque entonces esas venas van a aumentar de diámetro, van a tener bastante desequilibrio al Doppler color, van a trombosarse y eso trae más problemas para el paciente. Entonces las perforantes insuficientes, todo diámetro mayor a 0.3 centímetros o 3 milímetros, ya ustedes deben hacer el diagnóstico obligatorio de una perforante patológica o una perforante insuficiente. Si ustedes aprietan la pantorrilla del paciente con la mano o con un torniquete
estas venas pues se van a mostrar de este color. Y sencillamente porque si están insuficientes, pues ahí no va a haber nada de paso sanguíneo venoso. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de esta clase. Una clase bastante florida, bastante colorida desde el punto de vista de anatomía y del Doppler color. Espero hayan aprendido lo suficiente. Recuerden siempre, importante, interrogar al paciente, realizar las técnicas adecuadas, como ya se los expliqué, no salten ningún segmento sin evaluar. Estudien primero que todo que no haya trombosis. Probablemente el estudio va a ser para descarte de insuficiencia u oclusión, etcétera, o para estudio de la telangiectasia o de las varices. Pero eso no quiere decir que ustedes no hagan un adecuado protocolo de TBP. En el caso de que el paciente experimente los signos clínicos y las manifestaciones, siempre pueden llevarse sorpresas de un trombo que aparezca allí. Entonces, aparte de eso, valoren de forma adecuada el vaso sanguíneo bajo los tres parámetros, al modo B, al Doppler color y al Doppler espectral. Observen siempre el componente adecuado de la onda y cada vez que estudien la vena, siempre lo van a colocar en el informe todos los hallazgos que ven. Bueno, hemos llegado al fin. Cualquier duda estamos a la orden para aclararlas por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, que tengan feliz noche, descansen.